El 10 de julio del año 2008, Mónica Juanatey Fernández, residente en Mahón, ahogó a su hijo de 9 años en el interior de una bañera hasta matarlo. Posteriormente, lo introdujo en una maleta con sus efectos personales, ropa, cómics, lápices, un estuche y un reloj, y lo abandonó en las inmediaciones de Vinidalí, una zona de Menorca. 2 años más tarde, unos excursionistas que paseaban por la zona lo encontraron. La parricida, que tenía 30 años de edad entonces, fue detenida el 23 de noviembre de 2010 y en el mismo mes de 2012 fue acusada de asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco. Pidieron para Mónica 20 años de cárcel. Mónica Juanatey le ocultó a su pareja que tenía un hijo. El pequeño, llamado César, vivió en casa de sus abuelos maternos en Galicia durante un tiempo, mientras la parricida ocultaba a su novio la existencia del pequeño. Se decidió que César viajara hasta Menorca con su madre y cuando se reunieron, Mónica le dijo a su hijo que la llamara tía ya que, al parecer, le dijo a su pareja que era su sobrino y que se quedaría con ella cerca de 10 días en casa. Pasados esos días, hizo creer a todo su entorno que César había vuelto a Galicia con su familia, pero la realidad es que se encontraba muerto dentro de una maleta. Según sus declaraciones en el juicio, que destacaron por las continuas contradicciones, Juanatey reconoció que se sintió estresada y angustiada ya que, al parecer, su pareja desconocía la existencia de ese hijo y aunque en un principio señalaba que se encontró a su primogénito muerto, y que por miedo decidió no contárselo a nadie y esconderlo en una maleta, más tarde aseguró que no recordaba cómo sucedieron los hechos y se defendió alegando una amnesia transitoria. Los exámenes psicológicos revelaron que la parricida no tenía problemas. Mónica Juanatey lleva desde 2010 en prisión y le quedan 6 años, ya que fue condenada a 20 años de prisión. Un hombre de 53 años viajó desde Cataluña hasta Galicia en el año 2021 para conocer a una mujer que conoció por internet. Ella se llamaba Cristina Rodríguez Veloso y tenía 26 años en ese momento. Después de conocer al hombre, por alguna razón se asustó, así que le prendió fuego y se deshizo del cuerpo. Ella confesó que primero le dio unas pastillas para dormir a la víctima. Una vez que quedó inconsciente, lo asfixió, luego lo quemó y se deshizo del cuerpo en trozos en diferentes zonas próximas a su domicilio. Esto ocurrió en agosto de 2021 y el crimen se descubrió porque 4 meses después, ella le contó lo que hizo a su psiquiatra. La Guardia Civil y los vecinos de la localidad valenciana de Alcácer han continuado hoy la búsqueda de 3 jóvenes del pueblo que desaparecieron en la tarde del pasado viernes cuando se dirigían desde sus domicilios a una fiesta. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en las proximidades de una gasolinera de la localidad de Picassent. ¿Dónde están tus amigas? ¿Dónde piensas que pueden estar? No lo sé. El 13 de noviembre del año 1992, en la localidad de Picassent Alcácer, 3 adolescentes llamadas Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández, desaparecieron cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca. La búsqueda, conocida como Niñas de Alcácer, tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación españoles. Miriam y Desiree tenían 14 años, mientras que Antonia tenía 15, y las mismas estuvieron desaparecidas 75 días. El 27 de enero del año 1993, 2 apicultores encontraron los cadáveres
semienterrados en una fosa en un paraje montañoso cercano. Los cuerpos tenían evidencia de una tortura extrema, los mismos estaban maniatados y apilados uno encima de otro y dos de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del estado de los cadáveres, los forenses no dudaron de que se trataba de las tres chicas del pueblo de Alcácer. Las investigaciones llevaron a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. Al primero, hasta el día de hoy se le sigue buscando. Por su parte, Miguel iba en el auto con Antonio y levantó a las chicas en una estación de servicio. A la misma las secuestraron y según él, Antonio las abusó y mató. Él no, solo lo ayudó. Hasta el día de hoy, el caso tiene muchas cosas que resolver. Por ejemplo, Antonio nunca fue encontrado y Miguel también cambió su declaración, pasando a decir que solo lo ayudó a decir que abusó, pero solo de una de ellas. Además contó que después de levantarlas, se dirigieron a una edificación abandonada y las ataron a un poste de madera y que Antonio la fue desatando de a una para abusarlas. También contó que durmieron junto a las chicas atadas y que al día siguiente fueron despertados por los llantos y quejas de las mismas, por lo que Antonio enfurecido las golpeó con un palo. Finalmente Antonio salió y cavó una fosa y les quitó la vida a punta de pistola. También este caso generó que se cree una teoría, la cual dice que estos dos solo eran unos títeres que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. En esta teoría se cree que Ricard solo se había encargado de enterrar los cadáveres de las chicas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado. Esta teoría también dice que Antonio no se fugó, sino que fue asesinado. Para evitar que delatase a los verdaderos culpables, esta banda estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicarían a la grabación de video snuff. Los integrantes de esta banda pagarían grandes sumas de dinero a cambio de quitar la vida a las personas que aparecían en esos videos. En cuanto a las chicas, habrían estado retenidas en 4 lugares diferentes de Madrid. Sandra Palo Bermúdez, esta tenía 22 años y el 17 de mayo del año de 2003, vivió algo estremecedor. Sandra vivía en Getafe, Madrid, y tenía una discapacidad intelectual debido a un accidente de tráfico. El 17 de mayo del 2003 le ocurrió algo horrible. Ese día por la noche la misma había salido a tomar algo con sus compañeros del taller ocupacional, pero decidió regresar temprano a casa, ya que su hermano menor de 9 años, recibiría primera comunión al día siguiente, por lo que fue a tomar un autobús junto a un amigo. Cuando se encontraba en la parada un coche con 4 ocupantes se detiene, ocupantes que tenían entre 14 y 18 años. El mayor de estos se fijó en ella y le dijo a su amigo, quiero liarme con esa, por lo que detuvieron el coche y obligaron a Sandra y a su amigo a subir al vehículo, amenazándolos con un cuchillo. A los pocos metros, bajaron al chico del vehículo y siguieron solo con Sandra. En un momento decidieron parar en un descampado en la carretera de Toledo N401, acá 3 de los 4 ocupantes decidieron abusar sin parar de la chica fuera del vehículo, porque no querían ensuciarlo. Cuando terminaron, la víctima se incorporó con dificultades y trató de vestirse y caminar para alejarse del vehículo, pero los agresores pensaron de que si la dejan con vida pueden identificarlos, por lo que uno de los ocupantes apodado el Malaguita, subió al vehículo y atropelló a la víctima hasta en 15 ocasiones. A continuación, se acercaron a una gasolinera, compraron gasolina, regresaron al lugar y prendieron fuego a la joven para deshacerse de las pruebas. Finalmente, Sandra falleció debido a las graves quemaduras. La misma fue encontrada carbonizada a la mañana siguiente por un camionero y los autores del crimen fueron detenidos en junio de ese año. Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita, que tenía 18 años, fue condenado a 64 años de prisión. Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, ambos de 17, cumplieron condena desde octubre del 2003 hasta el año 2012, ambos continuaron delinquiendo. Rafael García Fernández, de 14 años, tras cumplir 4 años de condena, fue liberado. Este, después de salir de prisión, también siguió delinquiendo. El siguiente caso ocurrió en Tarragona, la mañana del 11 de julio de 2023, en la playa Costa Dorada de Rada de Vera, donde se encontró el cuerpo decapitado de un bebé en avanzado estado de descomposición. Debido al estado del cuerpo, inicialmente no se sabía si se trataba de un bebé o de un niño de corta edad.
Finalmente, se determinó que tenía menos de 6 meses y era una niña. La niña fue encontrada por un equipo de limpieza y ya llevaba más de un día en la arena. Algunos bañistas la habían visto, pero pensaron que era un muñeco. Se especula que la niña estuvo en el mar durante un par de meses, aunque aún no se sabe cómo llegó allí. La desaparición de Marta del Castillo el 24 de enero de 2009 conmocionó a la sociedad española, que se volcó en su búsqueda junto a sus padres. La joven, de 17 años, había quedado con unos amigos, entre los que se encontraba su exnovio, Miguel Carcaño. Era un viernes por la tarde y ya nunca más regresó a su casa. 3 semanas después, fue detenido el joven, de 19 años, que acabó confesando el crimen y después condenado a 21 años de prisión. Explicó que discutieron y que la golpeó mortalmente. Pero no solo eso. A lo largo de los años ha dado hasta 9 versiones diferentes de los hechos, involucrando a terceras personas e incluso señalando a otros autores del asesinato. De todas ellas, solo una, el Cuco, de 15 años, fue procesado y condenado por encubrimiento a 2 años y 11 meses de internamiento. Pero lo que nunca contó Carcaño es dónde ocultó el cuerpo de Marta. Y recuperar los restos de su hija se ha convertido en el principal caballo de batalla de sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Se la ha buscado en diferentes lugares, desde el río Guadalquivir a vertederos, sin dar con un solo rastro de la joven sevillana. Pero la familia no se da por vencida. Y a pesar de que la audiencia de Sevilla decidió archivar la búsqueda de Marta en noviembre de 2022, hace pocas semanas se logró clonar la tarjeta del móvil de Carcaño para poder localizar sus movimientos. Se han identificado hasta 6 localizaciones en Sevilla y provincia, aunque no se ha podido determinar que correspondan a la noche del asesinato. Pero el mediático caso de Marta del Castillo fue más allá, convirtiéndose en uno de los detonantes que condujo a un importante cambio legislativo: la prisión permanente revisable, aprobada en 2015. Ahora bien, su asesinato, hoy en día, con la legislación vigente, sería considerado un asesinato machista. El 24 de enero de 2003, Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle de Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, recibía un tiro mientras que daba de comer a su hijo de 2 años. Un hombre que entró repentinamente en el portal le dijo que se pusiera de rodillas y acto seguido le disparó en la cabeza. La viuda de la víctima declaró ante la policía que su hijo decía que había pasado mucho miedo, que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor que estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea y que decía palabrotas. La prensa se hizo eco de la noticia, pero no fue hasta 12 días más tarde cuando empezó la verdadera cobertura mediática. El segundo asesinato se produjo en las inmediaciones del aeropuerto de Bájaras. En una parada de autobús, Juan Carlos Estacio, un joven de 28 años, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza por la espalda. En este caso, la policía encontró unas de copas de la baraja española, que daría nombre al asesino que se cobraría 2 vidas más ese mismo día. Horas más tarde, tras merodear por un barrio de Alcalá de Henares, el asesino entró en un bar y disparó a bocajarro a Michael Jiménez Sánchez, el hijo de la dueña del bar, y a Juana Dolores Uclés, ambos murieron. También pegó 3 tiros a la dueña, pero esta consiguió sobrevivir. El cuarto crimen lo cometió el 7 de marzo de 2003 en Tres Cantos. El asesino se acercó a un joven, Santiago Eduardo, y le disparó en la cara hiriéndole de gravedad. A su lado se encontraba su novia, Anaid, a quien también intentó disparar, pero se le encasquilló la pistola. La joven, que se protegía la cabeza con los brazos, levantó unos minutos después la cabeza y ya no estaba, pero antes de irse, el asesino tiró otra carta. En esta ocasión se trataba de un 2 de copas con un punto azul hecho con un bolígrafo y un rotulador. Ya había pasado un mes del crimen del as de copas en la Alameda de Osuna y este se sumaba a la lista. La policía aún no había dado con el asesino y tampoco la prensa, que seguía las investigaciones muy de cerca. En el quinto y último crimen, el asesino dejó 2 cartas y 2 cuerpos a sus espaldas.
El 13 de marzo de 2003, cerca de un descampado en Arganda del Rey, el asesino dio con George y Diona Magda disparó por sorpresa a la cabeza del hombre, que murió en el acto, y la mujer se giró rápidamente para comprobar que le estaba apuntando con una pistola, se protegió con los brazos, pero murió a causa de 3 tiros en la cabeza 2 días después. La policía no daba con el asesino, tampoco entendían su firma a base de cartas. La prensa especulaba con las posibles razones que estaban detrás de las muertes y de las cartas, al tiempo que cundía el pánico en Madrid. Y de repente, silencio. Los asesinatos pararon. Fueron meses de angustia en la ciudad de Madrid, porque el asesino seguía suelto y la policía no encontraba pistas. Pasaron meses hasta que Alfredo Galán acudió a una comisaría en Puerto Llano, Ciudad Real, y confesó ser el asesino de La Baraja. En el juicio se retractó, negó haber sido el asesino para que no le juzgaran, pero había pruebas sólidas para declararlo culpable. Testigos oculares, el arma, la ropa y su primera confesión. La sentencia de la audiencia provincial le condenó. Se le atribuyeron los cargos de allanamiento de morada con un delito de asesinato, con la atenuante de confesión a la pena de 18 años y 6 meses. En segundo lugar, le condenan por 5 delitos de asesinato, también con atenuantes de confesión a 17 años y 6 meses. Además, de 3 delitos de asesinato en grado de tentativa a 11 años y 3 meses, y finalmente un delito de tenencia de armas a 2 años y 6 meses. En total, 142 años de cárcel, de los que no cumplirá más de 25. Tras su entrega, se aclararon muchas incógnitas. Los investigadores preguntaron a Galán por qué había parado y este explicó que prefería dejar pasar el verano antes de volver a matar. También confesó que escogía a sus víctimas al azar y que lo hacía para probarse a sí mismo que asesinar era fácil. El Mataviejas, el criminal que en un solo año, entre abril de 1986 y abril de 1987, había abusado y matado a 16 ancianas, lo que ubicaba en el lugar más alto de los asesinos en serie de la historia policial de España. Cometía sus crímenes en Santander, con una estrategia que era siempre la misma. Aprovechaba su trabajo como obrero de la construcción para, desde la obra que le había tocado en suerte, vigilar los movimientos del barrio. Así detectaba a mujeres mayores que vivían solas y estudiaba sus costumbres y sus horarios. Cuando elegía a su víctima, tocaba a la puerta de la casa y se presentaba como revisor de gas, empleado de la compañía eléctrica o técnico de televisión, albañil, y lograba que lo dejaran entrar. No le resultaba difícil. Era simpático, utilizaba buenas excusas y tenía una habilidad de palabra que lo ayudaba a convencer. No mataba el primer día, sino que se ganaba la confianza de las víctimas y lograba que lo contrataran para hacer pequeños trabajos. Recién en la tercera o cuarta visita agredía sexualmente a las víctimas y las mataba tapándoles la nariz y la boca, asfixiándolas, hasta provocarles un edema pulmonar y luego un paro cardíaco. Esa manera de matar le jugó a favor muchas veces, ya que la edad de las muertas hacía suponer a los forenses, en algunos de los casos en que se hicieron autopsias, que las mujeres, ya entradas en edad, habían fallecido por causas naturales. Como las cosas le salían bien y fácil, José Antonio Rodríguez Vega fue ganando confianza y eso lo llevó a cometer descuidos y a dejar indicios de que esas muertes naturales eran, en realidad, crímenes. La policía y la justicia no hicieron nada hasta fines de 1987, cuando periodistas del diario Montañés iniciaron una investigación y comenzaron a publicar una serie de notas sobre esas muertes de ancianas que se había producido en extrañas circunstancias. Así, el paso del tiempo, la suma de casos, esos errores y esas notas periodísticas llevaron a la policía y a la justicia a sospechar que se trataba de crímenes cometidos por un mismo autor, un asesino en serie. Pronto descubrieron que se trataba de Rodríguez Vega, y que el Mataviejas, como comenzaron a llamarlo, tenía un prontuario que incluía condenas por crímenes cometidos en otros tiempos, cuando era el violador de la Vespa. José Antonio Rodríguez Vega fue detenido el 19 de mayo del 88 y apenas llegó a la comisaría confesó con lujo de detalles todos sus crímenes, mientras que el allanamiento de su casa demostró que, además de violador y asesino, era un fetichista que guardaba trofeos como recuerdo de sus víctimas. Más tarde, ya condenado y preso, le confesó a la periodista Lucía Guirado que una sola muerte le habría ahorrado todos esos crímenes, pero que no pudo perpetrarla. Debí haber matado a mi madre. No me la cargué de misericordia, que me la tendría que haber cargado.
Muerto el perro se acabó la rabia, le dijo. José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander, el 3 de diciembre de 1957, y fue un chico y más tarde un adolescente problemático. Agredía permanentemente a su madre y a su hermana. También estuvo a punto de matar a su padre discapacitado, cuando lo empujó en su silla de ruedas por una escalera. La familia decidió no denunciar ese episodio, siempre y cuando José Antonio se fuera de la casa para no volver. El muchacho obedeció, pero desde ese día la mezcla de deseo y rencor que sentía por su madre se convirtió en odio. Corría 1974 y tenía 17 años. Empezó a trabajar como obrero de la construcción y a violar casi al mismo tiempo. Por las noches, recorría las calles de las afueras de Santander en su Vespa a la casa de mujeres solas, a las que violaba cuando se le presentaba la oportunidad. Lo hacía en la calle y después escapaba en la moto. A la luz del día, José Antonio Rodríguez Vega parecía un joven sociable y trabajador. Esa fachada se completó cuando se casó con Socorro Marcial y no tardaron en tener un hijo. Los vecinos lo veían como un esposo responsable y un padre amoroso. Nadie imaginaba qué hacía José Antonio por las noches hasta que el ataque a una mujer le salió mal, porque alguien lo vio y llamó a la policía. Lo detuvieron el 17 de octubre de 1978. Al conocer los crímenes cometidos por su marido, Socorro lo abandonó, llevándose a su hijo. Lo acusaron de 12 violaciones y el tribunal lo condenó a 27 años de cárcel, a cumplir en la prisión de Ocaña. La carrera criminal del violador de la Vespa, como lo llamaban los medios al informar sobre los abusos, pareció entonces terminada. Sin embargo, apoyado por su madre y su hermana, Rodríguez Vega consiguió que 11 de sus 12 víctimas lo perdonaran, lo que en el Código Penal español anterior a 1995 eximía de la responsabilidad penal en ciertos delitos. Esto, unido a su buen comportamiento en prisión, hizo que solo pasara 8 años en la cárcel. De vuelta en las calles de su Santander natal, Rodríguez Vega demoró menos de un año en volver a abusar y empezar a matar. Su primera víctima fue Margarita González Sánchez, de 82 años. La policía la encontró vestida pero sin bombacha. La autopsia dictaminó que falleció asfixiada y que durante el forcejeo se había tragado la dentadura postiza. La siguiente fue Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco por asfixia. El cadáver presentaba erosiones en la nariz y en los muslos y desgarro en la vagina. El mataviejas se llevó como trofeo los aros, la alianza matrimonial, un televisor, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Julia Paz Fernández fue su última víctima. La anciana había comprado una puerta blindada y los vecinos señalaron a Rodríguez Vega como el hombre que la había instalado en la casa. Lo detuvieron poco después y confesó. Además, las pertenencias que se había llevado al cometer sus crímenes estaban a la vista en una de las habitaciones. Joyas, televisores, alianzas, platos de porcelana y hasta imágenes de santos. Sin embargo, al comenzar el juicio, realizado 3 años después, el mataviejas se declaró inocente de los cargos de abusos y asesinato y sostuvo que, como decían inicialmente algunas de las autopsias, las ancianas habían muerto por causas naturales. Durante las semanas que duró el proceso, se dedicó a mirar a las cámaras, que seguían su caso con una sonrisa irónica que, incluso, dedicaba a los familiares de las víctimas, que estaban en la sala del tribunal. Esa sonrisa ni siquiera se le borró cuando el juez lo condenó a 440 años de prisión, por el abuso y el asesinato de 16 ancianas. 113 puñaladas y ninguna flor. Rodríguez Vega cumplió los primeros 14 años de su condena en 10 cárceles diferentes, hasta que en 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas, donde se jactaba y contaba con lujo de detalle sus crímenes a los otros reclusos. Me lancé sobre ella y empecé a meterle mano, empezó a chillar, me notaba excitado, me lancé, nos caímos y es cuando la tapé la boca, me parece que hubo penetración, pero no notaba yo excitación en ese momento, no me corrí, ella seguía chillando, la tapé la boca, me asusté y la maté, contó al describir uno de sus crímenes. Todo parece indicar que esos relatos espeluznantes y la condición de ancianas de las víctimas molestó a algunos de los compañeros de prisión del mataviejas. El 26 de octubre de 2002 José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado en la cárcel de Topas por otros 2 reclusos que le asestaron 113 puñaladas. Después de la autopsia y como ningún familiar reclamó el cuerpo, lo sepultaron en la fosa común de la cárcel. Junto al cajón solo estuvieron un cura y 2 enterradores.